Una vez que cargamos la viga, esta sufre una deformación vertical, la cual se representa con las líneas azules punteadas que aparecen en el dibujo. Para la determinación de las ecuaciones se tienen en cuenta dos criterios principalmente. El primero es que las superficies planas, es decir, esta superficie que en un principio antes de deformarse la viga es vertical, una vez que se deforma, ella se inclina, pero sigue siendo plana. El otro es la superposición de efectos. Es decir, que la contribución de la resistencia de la viga a flexión puedo separarla en dos partes. Una, la contribución de las aletas, que es lo que ustedes observan acá con color verde achurado. Y la otra parte es la contribución del alma. El sistema completo se muestra a continuación. La viga, al ser sometida a unas cargas verticales y teniendo en cuenta que las condiciones de frontera son las de una viga simplemente apoyada, la parte superior de la viga estará sometida a compresión y la parte inferior de la viga estará sometida a tensión. Esta división de las dos áreas se conoce como eje neutro. La contribución del concreto a compresión es muy buena, pero atención, como los esfuerzos que él puede absorber son bastante bajos, se desprecian y solamente se tiene en cuenta la contribución del acero. La deformación máxima que se tiene en cuenta bajo el principio de resistencia última en el concreto es de 0.003. Y como se espera y lo ideal que suceda en una viga sometida a flexión es que garantizar que ocurran fallas por tensión en el acero y no por compresión en el concreto, la deformación que se debe tomar para el acero debe ser deformaciones mayores o iguales a 0.005. Es decir, SUY debe ser mayor o igual a 0.005, con el objeto de garantizar fallas a tensión en el acero. La contribución de las aletas en esta primera parte se equilibra con una parte del acero. Como ya mencionamos anteriormente, el acero fluye y obtiene deformaciones mayores o iguales a 0.005 y la resistencia a compresión del concreto de una parte de las aletas, sin incluir el alma, estará dada entonces por esta resistencia promedio a compresión del concreto y el área total, que sería la sumatoria de las dos áreas de las aletas. Esos dos factores se multiplican y obtenemos con ello la fuerza o la resistencia a la compresión del concreto. Esta fuerza por equilibrio debe ser igual a la fuerza-tensión del acero. Como dijimos, es una parte del acero total que se le debe colocar a la viga. La fuerza a compresión del concreto se concentra en la mitad de la aleta a compresión. Es decir, la distancia que existe entonces entre la fuerza a tensión del acero y la fuerza a compresión de las aletas sería igual a D, que es la distancia que existe entre la parte superior de la viga y el centroide del acero, menos
TF sobre 2. La contribución del alma que se equilibra con la segunda parte del acero está representada por el bloque a compresión, que está en función de la distancia que existe entre la parte superior de la viga al eje neutro, multiplicado por un factor beta. Este factor beta depende de la resistencia del concreto. La NSR10 regula este factor, que para el caso de resistencia al concreto menores a 280 kilos por centímetro cuadrado es igual a 0.85. La distribución del esfuerzo a compresión se idealiza como un rectángulo, esto con el ánimo de facilitar los cálculos, ya que realmente aquí aparece es la forma de la curva de esfuerzo de formación del concreto, que es una especie de parábola, pero esa parte se promedia como el 85% de la resistencia al concreto a la compresión y sí, se toma como un rectángulo. La concentración de esa fuerza estará entonces en la mitad de ese rectángulo, que sería A medio, y la fuerza sería entonces el esfuerzo por el área. El esfuerzo es 0.85 F' sub C, y el área que está sometido a compresión sería BW, que es este ancho, por A, que es la altura del bloque a compresión. Esta fuerza sería igual por equilibrio a la cantidad de acero suplementario que se equilibra con el alma multiplicado por el esfuerzo de fluencia del acero. Igualmente, la resistencia a la flexión de esta segunda parte de contribución del alma de la viga sería igual a D menos A medio, que es la distancia que existe entre las dos fuerzas, multiplicada por la fuerza a compresión del concreto. La pueden visualizar acá. 0,85 F' sub C BW por A por la distancia que es D menos A medio. Con la ecuación de momento Mn2 determinamos la distancia o la altura del bloque a compresión. Aquí vamos a llegar a una ecuación cuadrática. Les muestro el procedimiento de cómo hacemos para que esta parte de la ecuación se parezca a una ecuación cuadrática. Lo que hacemos es sumar y restar de cuadrado. Esto sería una ecuación cuadrática de la forma a menos d al cuadrado. Esta parte de la ecuación permanece igual y esta otra parte también. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, nos queda lo siguiente, y la solución cuadrática, la solución para A de esta ecuación cuadrática está dada como se muestra aquí. Una vez determinado la altura del bloque a compresión, podemos determinar la resistencia a flexión como la suma de la contribución de las aletas más la contribución del alma. Debemos garantizar que el momento último actuante, que sale o depende de las condiciones de frontera, depende del tipo de carga, el tipo de apoyo, este momento actuante último, mayorado, no debe ser mayor del momento resistente multiplicado por un factor phi que depende
del tipo de falla que se espera en la viga. El factor de resistencia a la flexión phi depende del tipo de falla que se espera que ocurra en la sección transversal de la viga. Ese parámetro phi está dado en el numeral C9327 de la NSR10, que para el caso de falla por tensión en el acero es de 0.9, y es lo que se busca que ocurra en la viga o en los elementos sometidos a flexión, debido a que es una falla dúctil, es una falla en el cual la estructura avisa que le está pasando algo a la estructura. Es decir, se empiezan a mostrar grietas en los elementos sometidos a flexión y no la falla por compresión, que es una falla frágil. Simplemente el concreto explota y no le da tiempo de reaccionar a sus habitantes para tomar medidas respecto a poder salvar sus vidas. Partiendo entonces del tipo de falla 3, que falla por tensión en el acero, es decir, deformaciones iguales a .005 o mayores. Aquí por relación de triángulo despejamos, multiplicamos y sumamos. Reemplazamos A de la ecuación de equilibrio de fuerza horizontal y encontramos que la cuantía máxima, o sea, la cantidad de acero máximo que se le puede colocar a una sección transversal de una viga, que no depende si es viga T o es una viga rectangular o una viga I. En todo caso, esa cuantía máxima está dada por esta ecuación que aparece acá, que depende de esta constante, de la resistencia a la compresión del concreto y de la resistencia a la fluencia del acero por beta. Beta, como dijimos anteriormente, depende de la resistencia del concreto, que para valores menores a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, beta es igual a 0,85.